Como les decía, con estas temperaturas tan bajitas que tenemos y que vamos a tener, pues hay que cuidar también de nuestras plantas, ¿verdad? ¿Verdad, Ángel Agudo? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Porque nuestras plantas también sufren esta ola de frío, ¿no? Efectivamente, las plantas sufren, ya hemos hablado en programas anteriores que hay que resguardar bien las plantas, las que sean más sensibles o bien taparlas con un plástico, sí, con una manta térmica o bien hacer un acolchado en la raíz. Hay que extremar todas las precauciones, claro. Porque, claro, luego recuperarlas a veces muy es importante, muy difícil. Muy importante, Aurora, es no podar las plantas sensibles al frío. Ajá. Que siempre lo comentamos, pero es muy importante, puesto que por el corte que hacemos, ¿sí? Entra la helada y se nos carga antes la planta, claro. Claro. Hay que tener. ¿Cuáles son las plantas más resistentes de todas las que tenemos aquí, por ejemplo? Hoy hemos traído plantas más de interior, ¿vale? Lo único que podemos tener en el exterior, que es un pelín delicado al frío, ¿sí? Es la prímula oscónica. Diferencia, esto por ejemplo es una prímula auracalis, ¿sí? Y eso es una prímula oscónica, ¿vale? La auracalis sí la podemos dejar en la calle con el frío, es una planta de ahora, de temporada, y la oscónica hay que tener en cuenta que el frío, ¿sí? Nos quema un pelín la flor. Ajá, y claro, la perdemos. Efectivamente, claro. Luego también tenemos Rosal Mini, que ¿sí? La semana pasada hablamos de rosales y nos faltó el Rosal Mini. Y luego he traído... Qué coqueto es el Rosal Mini. Sí, además hay varios colores. ¿Sí? Y luego también hemos traído la colección de crasas que ya tenemos en Deco Garden, tanto de crasas como cristatas, ¿sí? O jaguartias y todo tipo de cactus, para hablar un poco de ellos. Vale, pues si quieres nos detenemos uno por uno. ¿Qué hacemos? ¿Cómo son los cuidados? Mira, en principio vamos a empezar con la calatea, que es una planta de interior, ¿vale? La calatea, tenemos muchas variedades de calatea. Si te das cuenta, todas tienen pinceladas como de colorido. Es una planta verde que a la vez nos decora con las pinceladas que lleva. El Rosal Mini, Aurora, también lo podemos adaptar en el interior. Si lo ponemos en un sitio que no haya demasiado calor y que esté bien iluminado, también lo podemos emplear como planta de interior. La sanseviera, que ya hablamos en su día, como se conoce como lengua de suegra, ¿sí? Que es una planta muy resistente. Y luego, por ejemplo, como curiosidades, tenemos, por ejemplo, el cactus, que es el templo de Buda. Si te das cuenta, va haciendo como un templo y va creciendo para arriba, como un templo, ¿vale? Es precioso. ¿Llega a crecer mucho? Sí, sí. Crece bastante. Mira, por otro lado tenemos las cristatas. Las cristatas se conocen como cerebritos. Si te das cuenta, hace la forma del cerebro y tenemos muchas variedades. Las cristatas las podemos acoplar en el exterior, ¿sí? Siempre y cuando la temperatura no nos baje de los 0 grados. Vale. A partir de los 0 grados es cuando empiezan a sufrirnos las cristatas. Hay que meterla en casa. Ángel, un momentito, nos vamos hasta Griñón porque nos está esperando Sofía. Sofía, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué quería consultar? Mira, quería consultarle que tengo una cinta de esas verdes, preciosa, que es el verde con raya blanca. ¿Sí? Y era preciosa y se me ha estropeado, no sé por qué. Sofía, buenos días. Buenos días. A ver, en principio la cinta, ¿dónde la tiene? ¿La tiene en el interior? No, la tenía aquí, sí, en el cuarto de estar encima de la mesa. Vale, de todas formas... Era preciosa, preciosa, y se ha ido cayendo las hojas, en fin, que nada, me quedan 4 hojas y no sé cómo la voy a mantener. Vaya. El tema del riego, ¿cómo lo hace? ¿Lo riega? ¿Cada cuánto tiempo lo riega? Pues la riego así, cuando veía yo que estaba seca, la echaba agüita en el plato y lo chupaba ella. ¿Cada cuánto tiempo se lo hacía eso? Pues no se lo puedo decir, todas las semanas o cuando veía que estaba seca. Vale, en principio el que la planta se le abra, si se le abre y se le caen las hojas, probablemente una causa es falta de agua. Cuando tiene una deshidratación, la planta no es capaz de seguir erguida, por lo tanto se cae. Lo que debe de controlar es el agua de riego. Si cuando la va a regar, la planta tiene humedad suficiente o realmente el sustrato está totalmente seco. ¿Es mejor que esté más mojada o seca? No, es preferible casi tender un poco a que tenga poco agua. Pero ahí hay un paso en el cual la planta se puede deshidratar un pelín, entonces eso es lo que tiene que tener en cuenta si la semana quizás se queda un pelín largo para el riego. Siempre hay que tener en cuenta el volumen de la maceta. Si está en una maceta muy pequeña y la planta tiene mucha raíz, el poder de retención de agua es menor.
¿La puede recuperar? Pues yo no lo sé si la voy a poder recuperar, no lo sé. Le preguntaba a Ángel, a ver. Es importante, Sofía, que a la vez que controle el agua de riego, utilice un abono rico en potasio y en fósforo para recuperar un poco la planta. Es que estaba preciosa, preciosa, y si la viera ahora, vamos, que me ha dado una pena. Pues a lo mejor con esos cuidados que dice Ángel sí que la recupera. Primero controlamos el agua de riego y le hacemos un abonado cuando lo reguemos para recuperar el daño que se haya hecho en la planta. Bueno, ¿y el abono eso dónde lo puedo comprar? ¿En una casa de plantas? El abono eso en cualquier centro de jardinería pide un abono específico para plantas de flor, que la cinta sí que lleva flor y ahí se lo dan. No, la cinta esa que tengo yo no lleva flores. Lleva así, que tallitos y hijitos así a lo largo, ¿sabes? Sí, pero la cinta, Sofía, sí que echa unas varetas en el centro que llevan flores. Yo la que tengo y llevo mucho tiempo con ella no la he conseguido con flores. A lo mejor... solamente de cinta. A lo mejor a usted no le florece por el tema del abono, pero la semana pasada llamé yo y ya no había cupo. Y tenía el jardinero muchas plantas de esas de la cinta encima de la mesa. Ajá. Y entonces fue cuando me llamó muy la atención. Claro. Y llamé y ya no había cupo para atenderme. Y entonces... Pero la hemos atendido ahora. Sí, muy agradecida, pero que ahora mismo no hay cintas ahí. Como claro, no veo un ejemplo, ¿no? Y como... la semana pasada sí las había. Bueno, pero Ángel se hace una idea más o menos. De todas formas, Sofía, ya le digo, la cinta por algún motivo no la habrá florecido, pero la cinta sí que echa unos tallos en el centro, unas varetas en las cuales luego en inflorescencia se agrupan unas florecitas pequeñitas. Pues seguramente que a lo mejor le da una sorpresa. El abono, a ver si la consigo. Claro que sí. Pues nada, abónela a ver si tiene suerte. Sofía, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes. Gracias por llamarnos. Un beso enorme. Ángel, estábamos hablando justo de los cactus y de todas las variedades. Nos habíamos quedado con este que era en forma de cerebro. Los cerebritos. También, mira, Aurora, tenemos toda la colección de jaguartias. Las jaguartias, mira, tócala, es como, parece de plástico. Es verdad, ¿vale? Pero son naturales. Sí, claro, son naturales, parecen de plástico. Tenemos toda la colección, si te das cuenta, algunas ya llevan florecitas, ¿vale? En el centro. Sí. Entonces podemos hacer combinaciones de varias jaguartias. Que queda muy bonito en el interior también. En el interior, claro, porque además si son cactus, claro. pues las Y bajas luego, temperaturas... como curiosidad, los pleiospilos, ¿Sí? ¿vale? Que se conocen como cactus piedra. Sí, es verdad, parecen que parece piedras. una piedra. Sí, sí. Claro. Hay que tener en cuenta que en el invierno es mejor dejar de regarlos, no se les riega, aunque desaparezcan, luego nos vuelve a salir otra vez. Y las temperaturas bajas también las temen, entonces hay que resguardarlos. Claro. Sí que hay que tener en cuenta en el tema del abonado de los cactus, el abonado hay que hacer un abonado cada mes en la época de mayor actividad y luego en el invierno hacer un poco de reposo. La tierra para emplear es una tierra rica en cuarzo, específica para cactus y crasas, y el riego muy moderado, porque la crasa y el cactus retienen mucho la humedad, la composición que tienen es mayor de agua. Por lo tanto, hay que regar muchísimo menos. Ángel, nos vamos hasta Talavera de la Reina. Allí nos está esperando Natividad. Natividad, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué problema tiene con sus plantas? Mire, no tengo ningún problema. Es que... ¿Mejor? He comprado ahora un mes unos ciclamen. ¿Sí? Porque no tengo balcón y tengo unas ventanas bastante amplias. Y desearía saber, cuando se caiga la flor del ciclamen, que es blanca y roja, en cada maceta es de un distinto color, me gustaría saber qué puedo hacer. ¿Qué puede hacer Natividad? Cuando se caiga ya la flor. Natividad, buenos días. Buenos días. A ver, en principio el ciclamen lo tiene en el interior de la casa. Sí, lo tengo en unas ventanas que tienen doble ventana y los da bastante el sol y... No los da al aire, claro. Vale, en principio el ciclamen sí que se puede adaptar a interior, pero se adapta a interior. Es una planta de exterior, es una planta de frío. El ciclamen es una planta de invierno. ¿La tiene que dar el aire?
Efectivamente, el ciclamen es una planta de exterior. Sí que es verdad que muchas veces se aclimata al interior y se nos puede dar bien, pero es una planta de frío, es una planta de invierno. Entonces, independientemente de eso, lo que debe de hacer cuando se le pase la flor es utilizar un abono rico en potasa para hacer otra vez que la planta vuelva a hacer otra vez las funciones de floración, claro. O sea que entonces esa planta es más bien de interior, de exterior. El ciclamen es una planta de invierno, es una planta de exterior, es una planta que le puede caer la helada encima, que se recupera perfectamente. Sí que es verdad que si lo tiene en el interior, en una zona donde no haya calefacción... No hay calefacción, efectivamente, se le da a través de los cristales. Claro, se le puede adaptar ahí, pero sí que es verdad que es una planta que se adapta mejor en la calle, en el frío del invierno, claro. Natividad, ¿alguna pregunta más? Otra pregunta que le quería hacer. Tengo un hijo que tiene muchos cactus y le he dicho que me traiga unos cuantos. ¿Ahí en ese sitio podría tenerlos? ¿En Decogarden? Aquí en Decogarden hemos hablado ahora que estamos empezando a traer todas las colecciones, tanto de cactus, de crasas, como de jaguartias, cristatas, pleiospilos. Sí, pero es que mi hijo los colecciona, tiene el balcón lleno de cactus. Y le he dicho que me traiga alguna maceta para ponerla, que si lo puedo poner ahí, en esas ventanas que le comento. Sí, claro, ahí perfectamente, sí. De todas formas, si pasa un día por Decogarden, pues puede echar un vistazo porque ya tenemos ahí, van entrando todas las colecciones. Aquí ya tenemos una gran variedad. Vale, Natividad. Bueno, muchísimas gracias, Gracias a usted. Un beso enorme. Por su información. Buenos días. Muchísimas gracias. Pues sí, estábamos viendo todos los cactus que podemos encontrar en Decogarden. Llaman muchísimo la atención algunas formas. Sí, les meto por ejemplo, algunos. en este no nos hemos detenido. Por ejemplo. Ese es como unas láminas, si lo ves, están... Son como abanicos, ¿no? Efectivamente, claro. Cada crasa tiene su toque. Estéticamente no es una planta bonita, pero sí que es llamativa. Sí, claro. Sí que es muy llamativa. Muy llamativa. Lo que hay que tener en cuenta, Aurora, es sobre todo el tema del riego, que el tema del riego en los cactus, normalmente casi el problema número uno es que los cactus se suelen pudrir por exceso de agua. Claro. Entonces, sí que en invierno el cactus, ¿qué hacemos con el riego? En invierno el riego muy moderado, claro. ¿Una vez cada 2 semanas, por ejemplo? No, cada 2 semanas es demasiado. Es demasiado, claro. Hay que alargar más el tema de los riegos, puesto que en muchas plantas o en muchísimas sí que es conveniente dejar de secar el sustrato de un riego a otro, más si cabe en una planta que la retención en la propia planta es mayor de agua. Por lo tanto, hay que tener más en cuenta a la hora del riego que el cactus se nos pudre por exceso de agua. ¿Y algún tipo de abono que le vaya bien? Abono, un abono específico para cactus. ¿Sí? La composición que lleva es específica para crasas y cactus, y el abono es lo que hemos dicho, abonar una vez cada mes en la época de mayor actividad. Y luego en el invierno hacerle como un poco de reposo. O si abonamos en invierno, sí que es recomendable hacer un abonado con la mitad de la dosis que nos marque el fabricante, ¿vale? Claro. Hacer un abonado más ligero, digamos. Más ligero. Algunas de estos cactus también hemos visto que tienen flores, ¿no? Vemos aquí algunos ejemplos. ¿Son más propios de la primavera o también en invierno podemos ver esas flores en los cactus? Son más de primavera, más de verano. El cactus, sabes que florece más bien entrado el verano, en la primavera bien entrada. Sí que es verdad, Aurora, que los cactus y las crasas cada vez están cogiendo más protagonismo porque es una planta que necesita unos cuidados muy escasos y a la vez, si empezamos por variedades, tenemos un montón de variedades. Y de curiosidades, claro, cada crasa tiene su curiosidad. Claro que sí. Pues nos está esperando Inés al otro lado del teléfono. Inés, muy buenos días. Buenos días. Inés, ¿desde dónde nos llamas? Desde Villamayor de Calatrava. Pues adelante, aquí tiene Ángel, consulte. Mire, yo quería, Ángel, consultarle que tenemos unos manzanos y unos perales. Y cuando ya están gordas para cogerlas, se nos cae. Y por dentro está como si le hubiera picado algún bichito o alguna cosa y se nos caen. Una lástima porque ya que están las manzanas gordas y las peras, pues se nos caen. Hola, buenos días. Buenos días. A ver, en principio lo que le pasa al frutal es una mosquita que lo que hace es un taladrito, lo que hace es pica dentro del fruto
se va comiendo algo del fruto y hace las puestas de huevos. Debilita el peciolo, que es la unión entre el fruto y el tallo de la planta, sí. Y hace que se caiga. Es importante los tratamientos que hemos hablado para los frutales. Eso es lo que quería saber. Vale, pues es importante que en invierno, antes de que cuando haya perdido el 50% de la hoja, sí, empieza a tratarle con fungicida por un lado, con aceite insecticida por otro y con un insecticida para hacer un efecto choque al adulto. Las tres cosas se pueden mezclar siempre y cuando el insecticida utilice la materia activa que es clopirifos. Luego otro tratamiento cuando ya esté tirando casi el 100% de la hoja, y durante el invierno una vez al mes hacerle un tratamiento de esas tres cosas hasta el desborre de la yema. Es decir, cuando la yema empieza a engordar, que ya empieza el calor y empieza a engordar, ahí cortar el tratamiento. Si hacemos esas tres cosas, lo que hacemos con el cobre es cubrir un poco el abanico hongos. Con el aceite de parafina, las puestas de huevos que haya de cualquier plaga, o bien por asfixia, o nos las tira de la planta, y el insecticida por último lo que hace es el efecto choque por si hubiese algún adulto, cargárnoslo también. Entonces es importante hacerle al frutal esos tratamientos durante todo el invierno para que luego cuando llegue la primavera el frutal esté más sano. Entonces eso, por ejemplo, en algún herbolario o algún sitio lo podemos adquirir. Eso en Decogarden lo tenemos, o en un centro de jardinería, si pide fungicida, insecticida y aceite de parafina o aceite de invierno, se lo van a dar. ¿Me dicen los nombres? Sí. Por favor. Se lo repetimos, el claro que sí. fungicida es cobre. Sí. Un insecticida, es importante que el insecticida sea clopirifos, porque lo que nos interesa es que la materia activa, en vez de ser sistémica, sea de contacto, es decir, que haya un choque entre el adulto y el insecticida. Sí. Y por otro lado, aceite de parafina. Sí. ¿Y dónde me dice que lo podemos adquirir? Nosotros en Decogarden lo tenemos. ¿Pero dónde tienen ustedes...? Nosotros estamos en Toledo, en el polígono industrial, en la calle Jarama. Claro, están en Toledo. ¿En Ciudad Real no lo podemos...? Claro, por eso le comentaba, en un centro de jardinería pidiendo eso, el fungicida de cobre, el aceite de parafina y el insecticida, sí, se lo van a dar ahí. Sí, sí. Inés, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a usted. Gracias. Adiós. Nos vamos hasta Campo de Criptana y está nuestra Vega Conchi. Conchi, muy buenos días. Hola, buenos días, Aurora, Ángel, buenos días. Conchi, Hola, buenos días, brevemente, Conchi. ¿qué querías preguntarle a Mira, Ángel? Ángel, yo te quería preguntar que tengo en la ventana de mi calle, de mi puerta, cactus. Tengo 5 o 6 cactus. Entonces yo no sé, con el frío que hace, si me se van a helar o no me se van a helar. Yo los tengo hermosos, pero no sé si los tengo que pasar para adentro, si los tengo que dejar ahí. Claro, no los quieres perder. ¿Qué le decimos, Ángel? Conchi, en principio, a ver, habría que saber qué tipo, qué variedad de cactus tienes, porque dependiendo un poco de las variedades, unos son más sensibles al frío y otros son menos. Sí que es recomendable, entre la duda, que sí que los resguardes un poco, por lo menos estos días que va a hacer más frío, y luego los quites el plástico o la manta térmica a finales de mes. Mira, tengo como uno que tienes tú ahí que hace así estrellejas, pero los otros son muy raros y yo no sé cómo se llaman, ¿sabes? Pues Los desconoces, claro. Pues lo mejor ante la duda, como el cactus es sensible al frío, lo mejor ante la duda es que lo tape y cuando pasen un poco las temperaturas bajas... ¿Que lo quite de la ventana? ¿Cómo? Perdona, Conchi. Que lo quite de la ventana, que los tengo en la ventana puestos a la calle. Pues efectivamente, que los retire de la ventana, se los meta en el interior y cuando pasen o remitan un poco las heladas, los saca otra vez fuera. Ah, pues es que lo compré de un mercado medieval y son muy raros. Algunos son muy raros que no he visto ahí, de los que tienes tú ahí, no he visto más que uno. Son diferentes. Pero los otros son muy raros, yo que sé cómo se llaman. Claro, de todas formas, Conchi, yo pensaba que los tenías plantados en el suelo, por eso había más problemas. Tengo en macetas, Pues si los tienes en maceta, los coges, los metes para adentro y en el interior, y cuando pase el frío lo sacas para afuera. Conchi. Bueno, pues nada más que eso, ¿eh? Un beso enorme y gracias por estar siempre ahí. Un beso. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti. Hasta luego. Un beso enorme. Ángel, pues yo también te doy las gracias por estar aquí. Gracias a vosotros siempre. Y hemos hablado de lo
lo mal que le vienen a nuestras plantas, ¿no? Las heladas, las nieves, y de eso vamos a seguir hablando ahora enseguida, en unos segundos. Muchas gracias por atendernos.